La primera conferencia de esta jornada está a cargo del doctor Alejandro Concha Mejía, enfermedad diverticular del colon, tratamiento para el año 2023. El doctor Concha Mejía es médico internista y gastroenterólogo y endoscopista y epidemiólogo, jefe de gastroenterología de las clínicas Country y La Colina en la ciudad de Bogotá, coordinador de gastroenterología de la Clínico Centro Salitre y Colsanitas, gastroenterólogo de la Fundación Clínica Chayo, profesor de posgrado en gastroenterología de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Es el segundo vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para el periodo 2021-2023 y miembro de todas las asociaciones científicas relacionadas con gastroenterología, endoscopia digestiva, hígado y medicina interna. Doctor Concha, buen día y adelante. Muchas gracias. Buenos días, doctor Rojas. Muchas gracias por su presentación y agradecerle realmente porque nos hemos sentido, así como usted dice, muy acogidos en esta ciudad tan bella. Agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al doctor Meisel y a todos ustedes por estar acá y a nuestros amigos venezolanos que queremos tanto retribuir un poquito todo el cariño que nos han dado cuando estamos allá. Hoy me ha correspondido hablar de enfermedad diverticular y de esta enfermedad quiero que nos centremos específicamente en síntomas y problemas diarios. Pronto encontraremos otros estigmas, encontraremos otros aspectos de la enfermedad que podremos tratar en otro momento, pero hoy vamos a tratar de resolver algunas preguntas que tenemos sobre esto. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y vamos a tratar de resolver estos ítems durante la conferencia. Hay unos conceptos básicos que creo es importante recordarles a todos cuando estamos frente a una enfermedad diverticular. Primero, saber que el divertículo es una dilatación como un saco que protruye de la pared del colon. Y por ende, este mismo hallazgo tan frecuente son la alteración anatómica más frecuente del colon y corresponde a una herniación de la mucosa y la submucosa del colon a través de los defectos en la capa muscular que se dan por los sitios donde ingresan los vasos sanguíneos al colon. Y esta parte donde dice es una herniación de la mucosa y la submucosa define la enfermedad porque finalmente no son divertículos, son pseudodivertículos. Pseudodivertículos porque no incluyen todas las capas. Los divertículos del lado izquierdo, pues ya lo mencionamos, son los que más frecuentes son esta característica, pero los divertículos del lado derecho son los que incluyen todas las capas de la pared. Se caracteriza básicamente porque siendo un divertículo completo terminaría siendo una alteración con una agregación familiar o genética. En Asia es lo que predomina, en Occidente predominan los divertículos del lado izquierdo. La prevalencia depende de la edad. Por debajo de los 40 años es menor al 5%. Pero podíamos tener una regla que me ha parecido muy interesante, que es la 50-60-65, le llamé yo estudiando este tema. A los 50 años el 50%, a los 60 años el 60%, a los 65 años el 65%. Nos va a permitir recordar fácilmente la prevalencia. El 20% de los divertículos hacen síntomas, entre el 20 y el 25%. Y ahí viene el siguiente concepto. Es en ese momento, cuando hacen síntomas, que el divertículo o la diverticulosis deja de ser diverticulosis y se convierte en enfermedad diverticular. Luego, el diagnóstico de enfermedad diverticular que hacemos muchas veces en nuestros informes de colonoscopia solamente con la imagen, quizá no sea el elemento a describir. En la fisiopatología, bueno, se pueden presentar en todo el colon, evidentemente, empezando por la presencia del divertículo. Se ha propuesto que haya una impactación fecal dentro del divertículo y la presencia de síntomas gastrointestinales, y es ahí donde aparece un concepto de enfermedad diverticular sintomática, porque hasta ahí no hay complicaciones, enfermedad diverticular sintomática, no complicada. ¿Qué hay en esos divertículos y en esa enfermedad que no tiene ningún cambio inflamatorio macro? Bueno, cuando se toman biopsias sí se encuentran algunos agregados linfoides que son mucho más presentes que los usuales que tenemos en un colon normal. También puede haber hemorragia diverticular, pueden haber perforaciones, pueden haber abscesos, pueden haber cuadros asociados a la diverticulitis aguda y estos son los que se consideran enfermedad diverticular complicada. Volviendo a cada uno de estos espectros, empezamos por la presencia de diverticulosis, donde los factores de riesgo terminan siendo el envejecimiento,
factores genéticos que no son despreciables para nada, son factores que se asocian y por eso producen una agregación, una asociación familiar de la diverticulosis. Las alteraciones en el estilo de vida y la dieta que son inherentes a cada parte del mundo, a cada parte de la sociedad, y esto termina produciendo unas anormalidades neuromusculares y aumento de la presión intraluminal. Esos son los factores para que se produzca el divertículo. Los divertículos, el 25% pasarán más o menos a presentar el cuadro de enfermedad diverticular sintomática no complicada, y en ellos interviene una alteración en la microbiota y por ende también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta de ahora en adelante, es porque no solamente es la microbiota la que se altera, sino el fenómeno metabolómico que la acompaña. No nos olvidemos que los cambios de microbiota terminan generando, por ende, una alteración en el metaboloma o en los metabolitos que se producen. Una inflamación de bajo grado, y esto nos recuerda siempre la posibilidad de que tenga un mecanismo parecido a lo que se puede dar en el síndrome de intestino irritable o las alteraciones del eje intestino-cerebro. Una regulación positiva de las taquiquininas que aumenta o hace que se produzca algo como un brote más de las terminaciones nerviosas, paso fundamental que se ha planteado para la definición del dolor como uno de los aspectos en esta parte. La diverticulitis, por su parte, pues también se asocia a alteraciones en la dieta del estilo de vida, alteración de la microbiota y el metaboloma, como lo hemos manifestado, pero también aparece una disfunción de la barrera mucosa que termina dando inflamación. Esa disfunción de la barrera mucosa se puede dar por ese fecalito, que todos lo conocemos así, pero es por cualquiera de aquellas estructuras que se pueden desecar dentro del divertículo y producir una erosión local, produciendo también un cuadro de inflamación. Y el sangrado, que tiene los mismos factores de riesgo que lo hemos mencionado, pero hay un trauma luminal per se con una remodelación vascular. Los divertículos sangran, pero de todo sangra uno. El sangrado de los divertículos se produce por la suma de estos factores más la remodelación vascular. La remodelación vascular. Pasó. Párame el reloj. ¿Qué pasó? Pues no sé. ¿Listo? Bueno, ¿ahí me escuchan? No, hay que subirle el micrófono porque no me escuchan. Bueno. Si usted quiere, puedo continuar. Bueno, vamos a tratar de continuar así, ojalá podamos escucharnos un poco mejor. Esta es la historia natural de la diverticulosis, enfermedad diverticular. Acuérdémonos entonces, como lo hemos dicho, la diverticulosis, la presencia de los divertículos en el colon, diverticulosis colónica, que a los 60 años, según la mnemotecnia que quiero dejarles de recuerdo, se presenta el 60% de las veces en las personas, pero de estas el 25% pueden ir a una enfermedad que se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada. Cambiando el paradigma hace mucho tiempo que teníamos de que la sintomatología en los divertículos solamente era si había complicaciones. Las diverticulitis se presentan en menos del 5% de las personas y de estos solamente el 12% hacen diverticulitis complicada. El resto son diverticulitis no complicadas y hay un riesgo de segundo episodio de diverticulitis de 20% en los siguientes 10 años. Sin embargo, es progresivo.
Después de un primer episodio de diverticulitis, al siguiente año se puede presentar más o menos en un 7% de las personas hasta llegar casi a un 20% en el seguimiento. El tercer episodio de diverticulitis se puede presentar al año en un 20%. Y también hay una variación en los pacientes que tienen diverticulitis no complicada como presentación inicial a diverticulitis complicada, lo cual también se puede presentar en los siguientes 6 meses un episodio de diverticulitis complicada más o menos en el 4% de las personas. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad, la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pues es la respuesta a todos esos síntomas que tenían los pacientes con divertículos, pero no se presentaban con una complicación evidente para nosotros. Y se trata de ese paciente que tiene un dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, que no tiene inflamación sistémica, que tiene un conteo, un hemograma normal, que tiene unos reactantes de fase aguda normales, pero que sí se demuestra en algo inflamación local con altos niveles de calprotectina fecal y patología con unos cambios inflamatorios básicos. El 25% de las diverticulosis terminan en enfermedad diverticular sintomática no complicada y su mecanismo de acción hace que comparta además, su fisiopatología hace que comparta además la posibilidad de hacer overlap con el intestino irritable sin perder de vista que ellos también pueden hacer hasta un 8% de diverticulitis y son causas de cirugía hasta de un 3.2% de las veces. Nosotros hacemos muchas veces la colonoscopia y nos hemos hecho la pregunta, ve, este paciente tiene más divertículos que el otro, este tiene unos divertículos pequeños, este solo lo tiene en un lado del colon. Bueno, hay un score que no solamente es para adornar la información que siempre hacemos nosotros, que es frecuentemente lo que hacemos con los puntajes, sino que tiene una utilidad que la veo desde el punto de vista que usted puede predecir con ella la posibilidad de diverticulitis o el riesgo de ir a cirugía. Este puntaje, el puntaje DICA, que habla de inflamación, evaluación de la inflamación diverticular y sus complicaciones, tiene en cuenta varias cosas. La primera, la localización de los divertículos, eso le va a dar un puntaje. El número de divertículos aproximado, obviamente, en cada uno de los segmentos colónicos. La inflamación, si se presenta con edemas, erosiones o tiene una colitis segmentaria asociada a los divertículos. Las complicaciones, lo que conocíamos como miocosis, que es esa rigidez que se presenta por estenosis de la luz, sangrados adicionales. Esto termina dando un puntaje y ese puntaje establece 3 grupos de DICA. El primer grupo de DICA tiene un riesgo de hacer diverticulitis de un 3.3%. El segundo grupo de DICA hasta 11% y el tercer grupo de DICA tiene un riesgo del 22%. Asimismo, predice el riesgo de cirugía. Luego es un puntaje que nos va a permitir hacer intervenciones con los pacientes. Ojo, las intervenciones no van a ser intervenciones muy diferentes a las que ya hacemos, pero sí nos predice porque el pronóstico es muy importante para ellos y para el paciente esto trae un gran golpe emocional porque la pregunta usual, ¿y qué hago con los divertículos? ¿Cómo me quito los divertículos? ¿Cómo me voy a poner de enfermo con los divertículos? Lo primero que hay que intervenir finalmente es el estilo de vida. Está demostrado que los pacientes que tienen mayor control de diferentes puntos del estilo de vida, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, la ingesta de fibra, la actividad física vigorosa, mantener un buen índice de masa corporal, fumar y cesar de fumar, los que controlan más factores tienen una disminución del riesgo del 75% progresivamente para la presentación de diverticulitis que termina siendo en un paciente con enfermedad diverticular sintomática no complicada el siguiente riesgo a tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos darle a los pacientes sobre el manejo de dieta y estilos de vida para prevenir la diverticulitis? Bueno, coma bien. Coma bien no es coma harto, es coma balanceadamente, frutas ricas, buenos vegetales, proteínas de alto valor biológico. Disminuir la ingesta de carnes rojas, embutidos, fritos, dulces y grasas. No hay que limitar la ingesta de nueces, crispetas, semillas. Contrario a lo que nos hemos pensado, y eso es un mito que hay que ir eliminando de la vida de todos, es que no se encuentran más diverticulitis en pacientes que consumen una granadilla con los que no lo consumen. Mantener o lograr un adecuado índice de masa corporal, mantener una actividad física regular que esa es la recomendación para todo y en gastroenterología sí que es importante.
mejorar la actividad física, dejar de fumar y limitar la ingesta de antiinflamatorios, de esteroides y de opiáceos. ¿Qué otras intervenciones hacer en enfermedad diverticular sintomática no complicada? Bueno, la rifaximina. La rifaximina, un antibiótico de amplio espectro, muy conocido por nosotros, que ha cambiado la forma de tratar muchas patologías de las que siempre hemos tratado, pero que no nos confundamos, no termina siendo su efecto antibiótico porque lo produzca en el colon, sino porque tiene un efecto eubiótico y una carga antibiótica residual, pero sobre todo un efecto eubiótico sobre la microbiota del intestino. Este metaanálisis, 1.660 pacientes de 4 estudios clínicos aleatorizados, comparaba placebo, los trabajos comparaban intervenciones como rifaximina sola, rifaximina con fibra, rifaximina contra placebo. Bueno, 2 puntos importantes que decir acá. Lo primero, hay un 29% más de mejoría en los síntomas cuando se utiliza rifaximina más fibra. Y esto nos da un NNT de 3. Luego este NNT muy bueno, de muy buen número para poder tratar a nuestros pacientes, nos haría pensar que la rifaximina es un buen medicamento para utilizar. Luego la rifaximina tengámosla en cuenta siempre. Pero esa misma rifaximina no disminuye la presentación de diverticulitis. Aunque sí tiene una reducción, el NNT es de 50. Hombre, y para todas las complicaciones es de 59. No es que no lo podamos usar, no nos va a mejorar, nos va a mejorar la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pero definitivamente no lo hagamos pensando en que disminuya la diverticulitis, porque 50 es un número necesario a tratar que está lejos de ser bastante bueno para esto. Mesalazina. La mesalazina es otro antiinflamatorio realmente, pensando en ese mecanismo de inflamación de bajo grado, las microerosiones, el daño local, la mesalazina podría funcionarnos. Este metaanálisis, 379 pacientes, 4 estudios clínicos aleatorizados, dos de ellos pensando en diverticulitis y 2 de ellos pensando en mejoría de síntomas. Dieron un OR de 0,43 y de 0,35 respectivamente. Tiene la utilidad, está bien, en las guías ya lo aceptan, las diferentes guías lo recomiendan, pero de manera limitada, con unos niveles de recomendación que no son los que dijéramos tenemos que usar siempre este medicamento. ¿Por qué? Porque estos estudios finalmente tienen unos puntos críticos que se han considerado. Tienen pocos pacientes para lo que se busca una enfermedad tan prevalente. No se homogenizaron en las dosificaciones, en los tiempos de uso, en la duración de la terapia, y efectos paradójicos como las dosis altas que podemos utilizar, y digo dosis altas, 2 gramos en adelante al día, aumenta las recurrencias. Luego necesitamos más estudios sobre esto, pero la mesalazina podría estar en lo que podríamos utilizar ahí. Luego, ¿cuáles son los tratamientos para enfermedad diverticular sintomática no complicada? Lo primero que recomiendan los diferentes autores es piense que hay que hacer trabajos con esta gente. Hay que hacer trabajos que terminen mostrando mejores cosas. Luego, generar trabajos y meter pacientes no debe ser un problema y hay muchos protocolos andando. La rifaximina y el aumento de la fibra. Fibra que no solamente es la de la dieta, sino que puede ser suplementada. Pero rifaximina y aumento de la fibra. La mesalazina con una recomendación que aunque presente, digamos, todavía tomémoslo con cautela. Los probióticos tienen algunos estudios donde dicen que funciona, pero la evidencia de verdad no es homogenizable y no es de muy buena calidad. Luego, el probiótico no tiene una utilidad demostrada en el paciente que va a ser llevado al manejo de la SUD. Y cirugía, que es un punto clave para los pacientes, solamente en los pacientes que tengan alteración de la calidad de vida. Una cosa es tener el dolor y puede ser perfectamente esto, pero tener alteración de la calidad de vida es el punto de inflexión donde se debe pensar en manejar al paciente con cirugía. De nuevo, volviendo a nuestro cuadro clínico, lo otro que nos queda es hablar de la diverticulitis. Y de la diverticulitis vamos a decir un par de cosas, porque como hemos visto en este cuadro, hay complicada,
hay no complicada y las recurrencias de episodios son frecuentes. Luego, los objetivos estarían guiados por esto. Tenemos varias clasificaciones. Esta es la primera clasificación de Hinchey. Ahora hay una clasificación un poco más avanzada. Esa clasificación tiene interés netamente radiológico. La utilizamos en la clínica, pero su manejo inicial es porque en radiología se necesitaba establecer a quién se les podía hacer drenajes. Pero bueno, esta es la clasificación que nos habla de la inflamación local con absceso localizado, los abscesos más grandes hasta el mesenterio, las perforaciones libres y la peritonitis fecal. ¿Qué decir sobre diverticulitis? Porque quizás sea un tema tan extenso como para hacer otra conferencia, pero voy a tratar de darles los puntos de buena práctica que se han asociado en la evidencia y que los han reportado diferentes asociaciones. En diverticulitis hay que considerar siempre el diagnóstico con TAC. El diagnóstico clínico solamente tiene un rendimiento del 50%. Muy buen clínico, sí, pero solamente llega al diagnóstico en un 50%. Siempre hay que considerar el uso de la tomografía axial para hacer el diagnóstico de diverticulitis. En el tratamiento, los antibióticos se usan selectivamente, paciente a paciente. No todos lo reciben. Vamos a dejar eso que teníamos en la cabeza, que toda diverticulitis tenemos que tratarla con antibióticos. Confirme. Y acá viene un punto caliente para todos cuando hablamos de diverticulitis. ¿Cuándo le hacemos la colonoscopia? La tomografía termina dando la posibilidad de que sea diverticulitis, pero también puede decirnos o puede ocultarnos la presencia de un tumor. Luego, si es necesario hacer colonoscopia. ¿Cuándo? Esa es una pregunta que está más o menos clara en la literatura. Entre 6 a 8 semanas se puede hacer la colonoscopia, pero si hay otros factores, hay otras sospechas o hay otras dudas, usted debe considerarse experto o buscar el experto para adelantar ese tiempo que también se debe hacer. Y hay que educar al paciente en factores de riesgo, porque ya dijimos que mantener la modificación de factores de riesgo una vez usted tiene diverticulosis va a permitir adicionalmente disminuir el riesgo de diverticulitis. Y cuando usted tiene diverticulitis, modificar factores de riesgo disminuye los procesos de presentación de nuevos cuadros. También las indicaciones de cirugía, porque las indicaciones de cirugía deben ser muy específicas, consideradas en cada paciente, porque si fuera tan sencillo, volveríamos al concepto que teníamos antes de que el paciente que tiene 2 episodios de diverticulitis va para cirugía y eso realmente ya está reevaluado. Para llevar, ¿qué debemos decir? Que es importante la diferenciación entre diverticulosis y enfermedad diverticular porque ella permite orientar las conductas adecuadamente. La enfermedad diverticular sintomática no complicada es la más frecuente manifestación de la enfermedad diverticular y la terapia de primera línea en SUD incluye la rifaximina y la fibra y se puede considerar el uso de la mesalazina. Les agradezco mucho su atención. Muy amables.